El sol apenas empezaba a pintar el cielo de un tenue naranja, mientras el graznido insistente de los cuervos se alzaba sobre una antigua estatua de león. Aquellas criaturas aladas seguían su murmullo incesante sobre la figura pétrea. De pronto, la quietud del alba se rompió por una palabra que lo cubrió todo: juramento. En un podio, un joven Han Seong-moon elevaba su mano derecha, prometiendo con voz firme acatar la ley y trabajar sin descanso por la libertad y el bienestar de su pueblo. Se comprometía a sostener su posición con la más pura convicción, dedicándose por completo al beneficio de la nación, declarándolo con orgullo a todos los ciudadanos presentes. Pero, entre los murmullos de la asamblea, la incredulidad era palpable. ¿Es él?, se preguntaban, sin entender cómo ese muchacho de 27 años, apenas un mes atrás chofer, había llegado a ser asambleísta, considerándolo un mero golpe de suerte que la vida le había regalado cual patito en tómbola de kermesse. La desconfianza continuaba extendiéndose entre las bancas, con comentarios malintencionados que aseguraban su juventud e inexperiencia en la política, pronosticando que su mandato no duraría más de un año. A pesar de la ola de críticas, Han Seong-moon se mantuvo imperturbable, su sonrisa apenas ocultaba una determinación de acero. Pueden denigrarme cuanto quieran, viejos de Yoido, pensaba, pero eso no cambia la realidad. Ahora soy un asambleísta. Era consciente del poder que implicaba su cargo, inmunidad, la capacidad de nombrar a su propia secretaria y haber sellado alianzas importantes. A sus 27 años, pocos podían presumir de tales beneficios, y por eso la envidia reinaba. Presentándose formalmente como Han Seong-moon, el nuevo asambleísta admitía haber sido elegido en una vacante, pero con una convicción inquebrantable, prometía tomar su rol de representante ciudadano con la mayor seriedad. Justo cuando se comprometía a dar lo mejor de sí, una extraña sensación invadió el lugar. ¿Se movió el edificio?, se preguntó, mientras el suelo bajo sus pies y las bancas de la asamblea comenzaban a temblar con una violencia inusitada. Algo terrible estaba por suceder. En un instante, el orden se desmoronó. Un destello azul cegó la sala, seguido de una explosión que llenó el aire de escombros y polvo. Han Seong-moon, aturdido, yacía en el suelo, incapaz de comprender la magnitud del caos. El aire se hizo irrespirable, cargado de un polvo asfixiante que provocaba toses entre los presentes. ¿Qué demonios está pasando?, exclamaban mientras la confusión y el pánico se apoderaban de todos. Gritos desgarradores resonaban por toda la sala. En medio del desastre, cuerpos ensangrentados yacían heridos y la desesperación era palpable. «Ayuda», suplicaban, mientras otros pedían a la policía con voz temblorosa. Han Seong-moon, con una expresión de absoluto horror, intentaba procesar la devastación. Se preguntaba si había sido un accidente aéreo, o peor aún, un ataque terrorista que había convertido el edificio en un escenario de pesadilla. Han Seong-moon, aún aturdido por la conmoción, sentía como la sala de la asamblea se disolvía en una oscuridad azulada. Una silueta se movía en la penumbra, invisible pero inminente, hasta que de repente se esfumó, dejándolo suspendido en un vacío de preguntas y un grito ahogado. El silencio se rompió con un eco horripilante, un chump, seguido de un crunch, que le heló la sangre. El sonido de algo masticando lo desconocido lo forzó a reaccionar. «Hay algo aquí, justo dentro de la Asamblea Nacional», murmuró, mientras el pánico se aferraba a su garganta. De pronto, una sombra monstruosa se proyectó, sus garras rasgando lo que quedaba de su percepción distorsionada. «¿Es esto real?», se preguntó, mientras el sudor frío le recorría la frente. Hasta ese instante, se había considerado una persona con una suerte de esas que te sacan la lotería con un patito de hule, pero la cruda realidad se le venía encima, despojándolo de toda esperanza. La silueta tomó forma, revelándose como una criatura imponente que se alzaba sobre él, confirmando sus peores temores. El camino que había creído lleno de rosas, donde todo era posible y el futuro brillaba, se había transformado, de un instante a otro, en un atajo directo al mismísimo infierno. ¿Un monstruo? Justo cuando el terror alcanzaba su punto máximo, la pesadilla se desvaneció por completo. La escena cambió drásticamente, revelando el edificio de la Asamblea Nacional de Jeoido, majestuoso y sereno bajo el cielo diurno, como si el caos nunca hubiera existido. De repente, una voz familiar lo sacó de su estupor. La voz se intensificó, resonando desde el edificio de oficinas de los miembros, un grito insistente que rompía la calma. «Seong-moon», se oía repetidamente. Alguien lo buscaba con urgencia, y los pasos se acercaban rápidamente a su oficina. Cuando Han Seong-moon finalmente apareció, lo esperaba una secretaria con cara de pocos amigos, el ceño fruncido y los brazos cruzados. «Todavía no estás acá para trabajar», le increpó,
Él explicó que estaba redactando un informe, pero la regañina no cesó. De hecho, se intensificó. Su superior, sin escuchar excusas, le arrojó una pila de documentos. «No pongas pretextos. Lee todo esto y prepárate para una reunión en 1 hora, ahora mismo», le ordenó. Syngmun se apresuró a obedecer, recogiendo los papeles y llevándolos a la secretaría. Los encargos no paraban. Uno tras otro le pidieron un informe de política, luego café y hasta medias. Sí, respondía exhausto, sintiendo cómo el día se convertía en una carrera interminable de recados para todos en la oficina, sin un respiro. Finalmente, tras una jornada agotadora, Hen Seung-moon se sentó frente a un humeante tazón de ramen instantáneo. Un profundo suspiro de alivio se le escapó, revelando que ese era el primer momento de calma después de correr de un lado a otro durante todo el día. La sala se llenó de lamentos sobre las condiciones laborales inhumanas. «Es una violación total de la ley de normas laborales», gritaba alguien con indignación. An Seung-moon y sus colegas se quejaban de la excesiva carga, y él mismo anhelaba un cambio. «Si alguna vez me convierto en asambleísta», soltó, dejando la frase en el aire. En medio de aquel caos de quejas, Han Seung-moon conversaba con Seoho, otro secretario más joven, sobre sus responsabilidades familiares. Seko comentó que, gracias a la guardería de la asamblea, todo era mucho más fácil que en su antiguo empleo, un almacén donde la vida era aún más dura. Él nos presenta a sus compañeros de fatigas, Lee Ho-jung y Yang Il-ho, también secretarios de bajo rango, todos de edades similares y unidos por la misma rutina extenuante. Aunque se les llamara secretarios, en realidad eran poco más que monos de recados para los asambleístas. A pesar de la dura competencia en un ambiente tan hostil y de ser, literalmente, monos de recados, todos ellos eran personas talentosas que se habían abierto camino a través de una feroz selección y se apoyaban mutuamente. Ein Seung reveló su verdadera y profunda motivación para aguantar tanto, su deseo inquebrantable de crear políticas inclusivas para personas con discapacidad, un propósito que lo impulsaba a seguir adelante. Seung-moon había logrado ingresar a la asamblea, sí, pero lo hizo gracias a una mentira en la entrevista. Su único anhelo era la estabilidad. El puesto de secretario, aunque lento, ofrecía eso. Ascender al grado 4 podía llevarle hasta 35 años, una eternidad, un lapso tan prolongado que hasta los dinosaurios habrían aprendido a bailar tango y olvidado cómo. Sin embargo, la asamblea guardaba otra promesa. Con un golpe de suerte y la conexión correcta, podría convertirse en asistente principal en pocos años. Y si no, la pensión asegurada tras una década de servicio era un consuelo inmejorable, pero la calma de la estabilidad se desvaneció rápidamente. Las noticias estallaron. El representante del Partido Nacional Democrático, quien se postulaba para un cargo importante, fue sorprendido conduciendo ebrio. El escándalo era mayúsculo, con la oposición exigiendo su renuncia inmediata. Aunque el asambleísta en cuestión no había emitido declaraciones, se rumoreaba que este incidente podría descarrilar la elección, una catástrofe justo antes del registro de candidaturas. Las actividades electorales estaban por comenzar. Seung-moon conducía a Yang Pan-seok, un asambleísta veterano de 3 mandatos que presidía la comisión de nominaciones de su partido. Cualquier problema con los candidatos recaía directamente sobre él. Pan-seok, visiblemente tenso, confirmaba por teléfono que se dirigía a una reunión urgente para abordar el incidente. «Qué dolor de cabeza», mascullaba. La situación era crítica. El registro era al día siguiente y no tenían un reemplazo. Seung-moon sugirió que tal vez sería mejor rendirse. Con un candidato democrático, la victoria parecía imposible. Pero Yang no podía permitírselo. Contaba con el apoyo de figuras importantes a quienes no les gustaba la nominación original. Y eso lo volvía un problema mayor. Pan-seok era un peso pesado en su partido, y su meta era liderarlo. Ganar esta elección era el primer paso crucial, pero el incidente del candidato ebrio lo había golpeado durísimo. Ahora, observando al asambleísta, Seung-moon comprendía la compleja telaraña política en la que Yang se encontraba. De repente, Pan-seok le preguntó a Seung-moon por su ciudad natal. Aunque era un zorro de la política, ese interés personal sorprendió al joven. ¿Qué buscaba realmente saber de Tonghyun? La conversación derivó hacia las afamadas anguilas de la región, que según Yang eran exquisitas. Después, el asambleísta se centró en la educación de Seung-moon, quien le reveló ser graduado de la Universidad de Corea, y finalmente, su edad, 27 años. Yang Pan-seok procesó la información. 27 años, Universidad de Corea. Una sensación ominosa invadió a Seung-moon, quien lo miraba expectante.
Entonces, el asambleísta, con una mirada penetrante, lanzó la pregunta que lo cambiaría todo. ¿Querés intentar postularte? No solo preguntaba, exigía, señalándolo con el dedo. Te quiero a vos. La sorpresa golpeó a Seung-moon como un rayo, dejándolo sin aliento. ¿Postularse? ¿De verdad Yang quería que él, un simple secretario, se lanzara a la contienda política? Yang Pan-seok argumentaba que el partido necesitaba sangre joven como él, incluso llamándolo joven político Seung-moon. El asombro persistía en Han, quien ya sospechaba. Quería que se postulara en una región perdida donde nadie podía ganar. Para Yang, Seung-moon era el sacrificio perfecto para una elección que ya consideraban perdida, cumpliendo con todos los requisitos del partido. Joven, graduado de una universidad de renombre, de origen rural y, crucialmente, con una discapacidad. Esto implicaba abandonar su puesto actual, perder 4 años de su vida y, lo más doloroso, decirle adiós a su tan ansiada pensión. A la directa pregunta de Yang Pan-seok sobre si estaba dispuesto a jugarse su futuro en una elección que se había perdida, Seung-moon, para sorpresa del asambleísta, afirmó rotundamente: «Sí, voy a postularme». La incredulidad se apoderó de Yang, quien le cuestionó si su confianza era una fachada o si realmente creía en sus posibilidades. Con una leve sonrisa que apenas ocultaba su pragmatismo, Seung-moon respondió que solo se postulaba porque Yang se lo había pedido. En su interior, el joven sabía que no podía fallar a alguien tan importante. Debía demostrar su lealtad cuanto antes para asegurar su futuro. Yang, con una mueca de asombro, pensó que, a pesar de su inexperiencia, Seung-moon era agradable. El joven era consciente de que Pan-seok, un asambleísta veterano que aspiraba a liderar el partido e incluso la presidencia, conocía las escasas chances de ganar. Un hombre de su calibre no pediría un favor tan grande a cualquiera. Para Seung-moon, aquella era una oportunidad de oro, casi un regalo del cielo. No solo conseguiría un codiciado trabajo de grado 4, sino que también aseguraría su tan ansiada pensión. Estaba dispuesto a ser el cordero de sacrificio en este arriesgado juego político. Los días, como si fueran conejos blancos con reloj de bolsillo huyendo de una Alicia despistada, pasaron volando, marcando el inicio de una nueva etapa en la vida de Seung-moon, donde la política y la sorpresa se cruzarían en su camino de las formas más inesperadas. La escena cambió drásticamente a un gimnasio, donde una joven de cabello oscuro golpeaba con ferocidad un saco de boxeo. Cada golpe resonaba con una potencia impresionante, revelando la disciplina y la fuerza de su entrenamiento. Con el sudor perlando su frente, la joven continuaba su rutina de golpes potentes y precisos. En la pared, una foto enmarcada insinuaba su pasado, mostrándola junto a otra persona. Una historia compartida que aún resonaba en el aire. De repente, mientras la joven descargaba su energía en el saco, la puerta se abrió de golpe, revelando a un sonriente Seung-moon. «¡No una!», exclamó, la familiaridad en su voz inconfundible y el vínculo que los unía. Sin preámbulos, Seung-moon soltó la bomba. «¿Me podés prestar $15,000 para postularme como asambleísta?». Antes de que ella pudiera procesarlo, su instinto de luchadora se activó, propinándole un golpe que lo dejó fuera de combate. «Ay, perdón, creí que era un loco cualquiera y lo golpeé sin pensar», se disculpó al darse cuenta de que era su primo. Con la nariz sangrando, Seung-moon explicó que el asambleísta Yang lo había nominado, y repitió su súplica por el dinero. $15,000, repitió ella, incrédula. Él intentó convencerla de que era barato, pero ella le advirtió que si no quería recibir 15,000 golpes, mejor se largara. Se trataba de Yeo Do-yeon, su prima, una luchadora activa de MMA que debutó a los 17 años. «Préstame $15,000, quiero ser asambleísta», suplicaba Seung-moon mientras Do-yeon lo golpeaba levemente y se burlaba de su ambición. «¿Cómo te vas a postular si solo fuiste un lacayo?». Con una mirada decidida, él reveló su verdadera intención. «No busco ganar». Do-yeon lo miró con escepticismo, reconociendo en sus palabras una tontería refrescante en medio de tanta ambición vacía. Seung-moon explicó que Yang Pan-seok, el próximo líder demócrata, le haría un favor personal. Esto significaba que incluso si perdía, tendría un puesto de funcionario garantizado. Do-yeon, exasperada, le dijo que entonces le pidiera el dinero a Yang directamente. No quería usar este método, pero Nona, musitó él, con un as bajo la manga. Con una sonrisa pícara, Seung-moon amenazó con contarle a la tía sobre la pelea del mes pasado. Do-yeon, furiosa, le gritó: «¡Maldito astuto!». Él se defendió, diciendo que esos tipos la estaban molestando. Ella le replicó con desprecio que solo pudo resolverlo porque era secretario del asambleísta Yang. Con una sonrisa pícara, Seung-moon le recordaba a Do-yeon la enorme influencia de los asambleístas. Insinuó que su tía, abogada, pudo haberla ayudado antes.
Tras un suspiro exasperado y un grito de rendición, Do-yeon finalmente cedió, prometiendo prestarle el dinero. Pero apenas oyó los $15,000, su cara fue de incredulidad. No podía concebir que gastara tanto en una elección perdida. Con el ceño fruncido, le preguntó con escepticismo cuánto era realmente lo mínimo para esos fondos. Mientras su prima adivinaba, Seon-mon reveló la impactante verdad: $100,000. Había conseguido esa suma poniéndose a sí mismo como garantía. Su única misión era superar el 15% de los votos para recuperar la inversión. ¡Maldito loco!, le gritó Do-yeon, furiosa por la magnitud de su apuesta. Seung-moon, esquivando sus golpes y rogando, intentaba convencerla de que, si superaba ese umbral, recuperaría cada centavo. Así comenzaba el segundo capítulo. Con determinación, Han Seung-moon se lanzó a las calles proclamándose Nueva Esperanza y hijo de Tong-kyeon, prometiendo revolución de cambio. Su voz resonaba, asegurando que trabajaría duro por la gente. La cruda realidad lo golpeó de frente. Aunque anticipaba dificultades, el terreno electoral era un campo minado. Los mítines del Partido de la Gran Corea dominaban, confirmando un territorio más extremo de lo imaginado. La preocupación se apoderaba de Seung-moon. Si las cosas seguían así, no alcanzaría el 15% de los votos, perdiendo toda su inversión. De repente, un anciano lo interrumpió, exigiéndole que moviera su auto. Apenas empezaba y ya se sentía agotado. «Abuelo Dong-sik», exclamó Seung-moon, reconociendo al hombre. Aunque el anciano tardó, lo identificó como el joven que visitaba su patio. Sorprendido, el abuelo le preguntó si se postulaba, elogiando su buena universidad. Seung-moon le pidió apoyo, pero el anciano, con la terquedad de los años, se negó rotundamente a respaldar al Partido Democrático. «Nunca, nunca», gritó con vehemencia, y el joven, con una sonrisa resignada, le deseó un buen regreso a casa. Con la dura realidad frente a sus ojos, Jung-moon asumió que ganar era imposible. Aún así, prometió dar lo mejor de sí. Su verdadero objetivo nunca fue la victoria, solo conseguir el 15% de los votos para recuperar el dinero invertido. «¡Vamos, 15%! ¡Vamos, mi pensión! ¡Vamos, mi futuro brillante!», se animaba, aferrándose a su pragmática meta. Los días volaron, y el esperado día del escrutinio llegó. El resultado inicial mostró un desalentador 141% para el candidato Han Seung-moon. Pero entonces, ocurrió un giro increíble. «Me quedé corto del 15% y como resultado, fui elegido asambleísta». Seung-moon, con una expresión de asombro total, apenas podía procesar su inesperada victoria. Musitaba, aún incrédulo ante lo sucedido. El candidato opositor había dimitido el mismo día de las elecciones, convirtiendo la situación en un verdadero milagro. Gracias a que el candidato del Partido de la Gran Corea fue atrapado aceptando sobornos, Seung-moon se convirtió en el único candidato y ganó la elección. A pesar de que el marcador inicial mostraba un desalentador 141%, un giro inimaginable lo catapultó a la victoria. Han Seung-moon, con la corona de flores ceñida al cuello, no podía procesar la irrealidad del momento. ¿Qué?, se preguntaba. Esto cambia absolutamente todo. Mientras la incredulidad se mezclaba con la euforia. Había ganado. En medio de su asombro, el teléfono vibró. La pantalla revelaba el rostro sonriente del asambleísta Yang Pan-seok, quien no tardó en felicitarlo con una efusividad que ocultaba una agenda más profunda. Seung-moon, aún perplejo, apenas logró balbucear un agradecimiento, pero Yang, con su voz calmada y segura, le aseguró que ese logro era enteramente suyo, una verdad a medias que ya empezaba a sonar a manipulación. Pan-seok, sin perder tiempo, le recordó a Seung-moon que había invertido hasta el último centavo de sus fondos en esa elección. Aunque al principio solo buscaba usar su nombre como fachada, ahora, según Yang, Seung-moon le había salvado el pellejo de una manera descomunal, abriéndole un sinfín de oportunidades que vendrían con una cuerda invisible atada. El asambleísta Yang, con su característica astucia, le hizo entender que la victoria de Yang Seung-moon había sido clave para inyectar sangre joven y oposición a las políticas conservadoras dentro del Partido Democrático. Para Seung-moon, el camino al poder se abría de par en par, mientras el asambleísta Yang ascendía en la jerarquía del partido. Entendiendo la nueva dinámica, Han Seung-moon le devolvió la felicitación a su ahora mentor. «Felicidades, líder del partido Yang», exclamó, solidificando así la confirmación del ascenso de Pan-seok. Tras aceptar el cumplido y acordar un encuentro en la Asamblea Nacional, Yang soltó la bomba. Su hijo menor, un fiscal en Tong-kyeon, había sido el artífice de la investigación que mantendría al candidato opositor fuera de la corte,
por al menos un año. En ese instante, la realidad golpeó a Seung-moon con la fuerza de un rayo. Había sido una marioneta, un peón en un juego mucho más grande de lo que imaginaba. Pan Seok había movido los hilos con una maestría digna de un titiritero profesional, manipulando la situación a su antojo. El plan inicial, donde Yang le debía un favor, se había invertido por completo. Ahora era Pan Seok quien irónicamente estaba en deuda con él. Sin embargo, en lugar de sentir derrota, Seung-moon experimentó un cambio radical. Sea como sea, ya no soy el lacayo de nadie, se dijo a sí mismo, enderezándose con una determinación renovada. Ya no era un simple aspirante, sino un flamante y orgulloso asambleísta de la República de Corea, listo para un futuro que ni en sus sueños más locos había podido imaginar. Mientras la política bullía en la capital, lejos de sus pasillos alfombrados, la arena de MMA se erguía como el epicentro de otra batalla. Allí, en medio de la ruidosa euforia de la multitud, Yeo Do-yeon, la prima de Seung-moon, se movía con agilidad en el octágono, enfrentándose a un brutal intercambio de golpes. Cada impacto resonaba con furia, conectando con una precisión demoledora. Do-yeon recibía y devolvía los golpes con la misma intensidad, mostrando una disciplina férrea. A pesar de la ferocidad del combate, la joven se mantenía firme, con los ojos fijos en su objetivo. «Tengo que mantener la cara en alto», se repetía, «y puedo poner fin a mi racha de derrotas». La esperanza de la victoria la impulsaba. De repente, un golpe certero la impactó, haciendo que su cuerpo se tambaleara de una manera que parecía casi coreografiada por un director de cine en un film de terror. La fuerza del impacto la hizo perder el equilibrio al instante, y sus piernas, cual espaguetis recién cocidos, dejaron de responderle, enviándola directamente al suelo con un golpe seco. Do-yeon yacía en la lona, con el rostro marcado por la pelea, pero su mente se resistía a ceder. «Está bien, puedo soportar esto», pensó, intentando desesperadamente recuperar el aliento. El árbitro comenzó la cuenta 1, 2, pero las palabras se perdían en una nebulosa. ¿Por qué estaba en el suelo? Una confusión abrumadora le invadía. Las luces del estadio, borrosas y centelleantes, se reflejaban en sus ojos, mientras su conciencia luchaba por aferrarse a la realidad, sumida en un aturdimiento profundo. Do-yeon yacía en la lona, aún aturdida, con las luces del estadio, disolviéndose en una neblina de confusión. Una voz, que bien podía ser la suya propia, le susurraba que era hora de colgar los guantes, que esa era la cruda verdad de una carrera sentenciada con cada golpe recibido. Con la cabeza vendada, Do-yeon recuperaba la claridad. Al mismo tiempo, Han Seung-moon, ya electo asambleísta, se movía hacia un nuevo capítulo, con la mirada puesta en sus próximos retos. Lejos del fragor del ring, el dulce aroma de la carne asada flotaba en el aire, un bálsamo para el cuerpo magullado de Do-yeon. Copa en mano, brindaba por el triunfo de su primo, Han Seung-moon. Para ella, la cerveza era la mejor medicina para las heridas del alma y del cuerpo, pero Seung-moon, preocupado, le preguntó si no necesitaba atención médica. Restándole importancia, ella lo reprendió por haber presenciado su vergonzosa derrota. «Felicidades por convertirte en asambleísta», exclamó Do-yeon con una sonrisa pícara, sin olvidar recordarle que su victoria había sido gracias a ella. De inmediato, le exigió otra cerveza, mientras se disponía a devorar toda la carne como justo pago por su inversión. Sentía una mezcla extraña de orgullo por su primo y tristeza por su propio revés, aunque sabía que había estado en su mejor momento físico. Aún así, el knockout era una cicatriz difícil de asimilar, un recordatorio brutal de que, a veces, la vida te golpea sin preguntar y te deja pensando, bueno, la verdad es que mi carrera en el MMA ha llegado a su fecha de vencimiento, como un yogur olvidado en la nevera. Con un suspiro, Do-yeon aceptó que, con sus habilidades actuales, había alcanzado su límite. El sueño de pelear en el extranjero se desvanecía, y ahora solo pensaba en encontrar cualquier trabajo de medio tiempo para seguir adelante. Fue en ese instante crucial cuando Seung-moon rompió el silencio con una propuesta totalmente inesperada. No quería ser funcionaria pública. Do-yeon estalló en carcajadas incrédula, pero la risa se le congeló en el rostro cuando él, sin pestañear, le sugirió que fuera su secretaria y guardaespaldas personal. Seung-moon le explicó que su tarea sería conducirlo y protegerlo a donde fuera. Con las cejas fruncidas, Do-yeon cuestionó si el sueldo sería mejor que un trabajo a tiempo parcial, y si era legal contratar a su propia familiar. Con una sonrisa pícara, Seung-moon la halagó, asegurándole que, entre todos sus conocidos, ella era la mejor peleando, lo que la convertía en la secretaria perfecta. Do-yeon, pensativa, bajó la mirada sopesando cada una de las palabras de su primo. Luego expresó su inquietud por no haber conducido desde que obtuvo su licencia.
y el riesgo inminente de dañar el auto de trabajo. Seung-moon, con una sonrisa, la tranquilizó, afirmando que no debía preocuparse. Ese problema se resolvería sin mayor complicación. «Puedo simplemente comprar un auto usado», respondió él, alzando su copa para brindar con su prima. Así, mientras uno veía sus sueños cumplirse, Do-yeon, con la mirada teñida de tristeza, se despedía de su anhelo de luchar y se preparaba para una vida completamente nueva, una que jamás hubiera imaginado. La imponente estructura de la Asamblea Nacional se alzaba majestuosa ante ellos. Do-yeon, observándola desde el asiento del copiloto, no pudo evitar exclamar con asombro. Nunca se había imaginado pisar ese lugar, y menos aún como parte del equipo de su primo. Fuera del edificio, Do-yeon aún se preguntaba qué tenía de tan asombroso, mientras Seung-moon, con una sonrisa confiada, le aseguraba que el día sería productivo y culminaría con una buena comida. Sus nuevos colegas, con deferencia, lo saludaban como al flamante asambleísta. Do-yeon aún estaba absorbiendo la increíble realidad. Su primo, Han Seung-moon, era ahora asambleísta. Desde el asiento del copiloto, su mirada se posaba en la imponente fachada del edificio de la Asamblea Nacional, un lugar que nunca pensó pisar. Para ella, todo esto comenzaba a sentirse por fin, asombrosamente real. Mientras avanzaban por los pasillos, Do-yeon notó a una figura que destacaba, la ministra Hwang Ok-bun. Su reputación, como una mujer implacable, la precedía. Se contaba que ni siquiera un embarazo la detenía de enfrentarse a los gángsters más temidos, sin pestañear. Repentinamente, Jang Pan-seok se materializó, interrumpiendo el momento con su habitual astucia. Le comentó a Seung-moon que sus mañanas se habían tornado aburridas y le sugirió, con una sonrisa enigmática, que quizás necesitaría de él nuevamente en un año. Dejando en el aire un velado plan, Pan-seok le preguntó a Seung-moon si ya había conformado su equipo. El asambleísta recién electo respondió que había reclutado a algunos amigos de su anterior puesto. Jang Pan-seok le advirtió que no era prudente contratar a personas cercanas. «Tenés demasiada gente vigilándote», le aconsejó. Sin embargo, Seung-moon, con una sonrisa astuta, replicó que un buen político también sabe cómo cuidar a su gente. Jang Pan-seok no pudo evitar reír, dándole una palmada en el hombro. «Pícaro, ya sos un político avesado». Justo entonces se toparon con otro asambleísta. Jang Pan-seok, aprovechando la ocasión, presentó con orgullo a Han Seung-moon como el flamante asambleísta recién electo, y este, con un gesto de respeto, se inclinó para saludarlo formalmente. Era Yoon Hee-soo, un asambleísta con 3 mandatos a cuestas, quien además había sido gobernador y primer ministro. Se susurraba en los pasillos que era una de las figuras más importantes de la política, con el máximo apoyo para convertirse en el próximo presidente del país. Yoon Hee-soo le estrechó la mano a Seung-moon, comentando la necesidad de más juventud en la asamblea y que, pese a sus diferencias partidistas, tenía grandes expectativas. Seung-moon, agradecido por la confianza, prometió que no lo defraudaría. «¿Estás tan feliz?», inquirió Jang Pan-seok, notando la admiración en el rostro de Seung-moon. Este, con sinceridad, respondió que sí, que Yoon Hee-soo era un político brillante, más allá de cualquier afiliación. Pan-seok, en su foro interno, pensaba que el tipo era un cerdo con piel de humano, una joya que nadie se atrevería a poner en un zoológico por miedo a que se postulara presidente. Jang Pan-seok rememoró los intentos fallidos de manipular la opinión pública contra Yoon. Todo había rebotado, era un hombre increíblemente resiliente. Aún así, le advirtió a Seung-moon que lo tuviera en cuenta, pues su ascenso a la presidencia parecía inevitable. En el intrincado mundo de la política, las verdades incómodas simplemente se desvanecen cuando alguien sabe demasiado. De repente, la escena cambió drásticamente, transportándolos al juramento de Seung-moon como asambleísta, tal como lo había visualizado. Allí estaba alzando su mano, jurando solemnemente trabajar por la paz y la unificación de la nación. «Siempre buscaré el beneficio de nuestro país», declaraba con voz firme. Prometía servir con plena conciencia y ser un digno representante de todos los ciudadanos. Posteriormente, dirigiéndose a los asambleístas, Han Seung-moon comenzó. «Hola, honorables asambleístas. Soy el asambleísta Han Seung-moon, el recién electo». Con seriedad palpable, afirmó que tomaría su posición como representante de los ciudadanos con la máxima responsabilidad. Pero justo en ese instante, un temblor sacudió la sala. «¿Qué?», exclamaban las voces, sorprendidas. «¿Qué es este ruido? ¿Acaso tembló el suelo?». El edificio de la Asamblea Nacional comenzó a colapsar, desmoronándose tal como en la visión apocalíptica que había atormentado a Seung-moon.
El juramento de Han Seong-moon en la Asamblea Nacional se vio brutalmente interrumpido. Un violento temblor sacudió el edificio que comenzó a colapsar, una réplica exacta de la visión apocalíptica que lo había atormentado. La catástrofe se desataba y la realidad, como un tren sin frenos, superaba con creces a la premonición. El pánico se apoderaba de la sala. Escombros caían sin cesar, y la estructura del inmenso edificio crujía, desintegrándose a cada segundo. El caos y un ruido ensordecedor llenaban el aire. Con la boca cubierta por el brazo, Han Seong-moon tosió. Su rostro era un espejo de sorpresa y confusión. ¿Qué está pasando?, se preguntaba. El desastre a su alrededor se intensificaba, dejando a todos atónitos y sin una respuesta clara. El asambleísta, entre confusión y pánico, se preguntaba si era un accidente o un ataque terrorista. El edificio no paraba de caer. La incertidumbre y el miedo más gélidos se apoderaban de él y de todos. Pero lo que se reveló fue mucho peor que cualquier ataque. Un monstruo gigantesco, con una boca enorme y dientes afilados como cuchillos de carnicero, estaba masticando sin piedad a un asambleísta. La imagen era tan vívida que podría haber sido portada de un álbum de heavy metal. Esto confirmaba que Yang Seong-moon estaba en un peligro grave, inminente, terrible. El horror de la situación era inmenso. La impactante visión lo llenó de terror, haciendo que Seong-moon solo pensara en escapar. Tenía que salir de allí, correr hacia la salida antes de que fuera demasiado tarde y la criatura lo alcanzara. El horror. Sin embargo, el pánico general era tal que la salida se había convertido en un embudo humano. «¡Muévanse, malditos! ¡No bloqueen el camino!», gritaban algunos empujándose, mientras otros caían pisoteados. «¡Mierda, estoy jodido!», exclamó Han Seong-moon, dándose cuenta de que el caos en la salida era insuperable. Estaba atrapado, sin poder avanzar ni retroceder. Delante de él la gente impedía el paso. Detrás, el monstruo lo acechaba como un predador en la noche. Si no tomaba una decisión rápida, su vida terminaría allí mismo. La situación era más que crítica, su existencia pendía de un hilo finísimo. Mientras tanto, el monstruo continuaba su devastación, atacando a otro de los presentes, demostrando su brutalidad y la amenaza constante que representaba. En medio de este horror, Han Seong-moon rememoró un punto clave de su pasado. Un accidente de tráfico a los 15 años cambió radicalmente su vida. Un evento que ahora, en medio de esta pesadilla, cobraba un nuevo y trágico significado. Seong-moon había perdido su pierna derecha y ahora usaba una prótesis. Esto le impedía correr rápido y lo hacía caer con facilidad. Por eso, siempre tuvo que adelantarse a los demás a cada paso. Pero en una situación de muerte inminente, ¿qué tan rápido podría moverse realmente? Los gritos de pánico resonaban por todas partes mientras el monstruo se acercaba, la desesperación invadiendo a cada alma presente. Un asambleísta, aterrorizado, imploraba al monstruo: ¡Ah! ¡Vete! El horror era palpable en cada rostro descompuesto. El monstruo gigantesco, que parecía recién escapada de un festival de death metal intergaláctico, seguía causando estragos, atacando sin piedad a los presentes. El caos y el horror se esparcían sin control por la asamblea, mientras la criatura masiva no paraba de alimentarse, devorando a otro asambleísta. Los gritos de terror llenaban el aire, y Han Seong-moon, con la desesperación reflejada en cada músculo de su rostro, solo podía pensar: «¡Mierda! ¿Qué hago?». Su respiración agitada era lo único que se escuchaba en el silencio atronador de su mente, mientras sus ojos desesperados se fijaban en la salida de emergencia trasera, la más cercana al exterior del colapsado edificio de la asamblea. Una cruel verdad lo golpeó con la fuerza de un rayo. Si no lograba moverse más rápido que el resto, su única esperanza era encontrar un camino diferente, una estrategia astuta que compensara la limitación de su prótesis y su movilidad reducida. Ese era el sendero de supervivencia que un lisiado como él había aprendido a recorrer en la feroz competencia de la vida. Su mente, una vez más, le gritaba la misma orden: «Móvete antes que los demás, solo así podrás sobrevivir». Con paso decidido, aunque marcado por la dificultad de su andar, Seong-moon solo tenía un pensamiento: salir con vida de esa pesadilla. Avanzaba entre escombros cuando de repente un escalofrío le recorrió la espalda. Había algo más. No podía ser. Otra bestia colosal, una hermana de la devastación, emergió de los restos humeantes del edificio, lanzando un rugido ensordecedor que confirmaba lo impensable. No era un solo monstruo, eran dos. La situación, que ya era crítica, mutó a directamente apocalíptica, como si la realidad misma hubiera decidido rendirse al caos. Entre la multitud, Seong-moon divisó al asambleísta Yang Pan-seop, el hombre que lo había manipulado, ahora pálido de terror y paralizado frente a la nueva amenaza.
El horror era tan palpable en sus ojos que casi se podía tocar. La nueva criatura no perdió ni un segundo. Con un movimiento brutal, atacó a Yang Pan-seok, enviándolo por los aires como un muñeco de trapo. Seung-moon observó, atónito, cómo el monstruo continuaba su embestida. «Mierda, ¿por qué hice eso?», se preguntó Seung-moon, mientras el primer monstruo, con una velocidad sorprendente que desafiaba toda lógica, redirigía su atención directamente hacia él, como si hubiera sentido su presencia. Con un rugido atronador que hizo temblar el suelo, la bestia lanzó un ataque directo hacia Seung-moon. El impacto era inminente y el asambleísta apenas tuvo tiempo de reaccionar, intentando esquivar el golpe desesperadamente. «Maldita sea», exclamó, mientras el brutal impacto lo lanzaba por los aires, estrellándolo sin piedad contra los escombros. Su prótesis no era rival para la fuerza desmedida de la criatura, y el dolor lo invadía, un tormento que quemaba cada fibra de su ser. Con un gruñido de dolor, Seung-moon se encontró en el suelo, maltrecho y sin poder moverse. La criatura se acercaba, su sombra gigantesca cubriéndolo por completo, y el terror se apoderaba de su corazón, un miedo gélido que le helaba la sangre. El monstruo, con su aliento fétido, se cernía sobre él, mientras Seung-moon, tendido e indefenso, solo podía mirar fijamente sus dientes afilados, esperando lo inevitable. Seung-moon, aún aturdido por el brutal golpe, se encontró en un limbo de dolor, observando una escena apocalíptica que desafiaba toda lógica. Su primer día como asambleísta, a los 27 años, se transformaba en el infierno mismo, replicando la visión que lo había atormentado. En medio de la devastación, logró divisar a Yoon Hee-soo, el experimentado asambleísta y principal contendiente a la presidencia, quien, con una calma sorprendente, instaba a la gente a mantener la compostura. Con voz firme, Yoon Hee-soo seguía implacable, exhortando a la multitud a preservar la dignidad incluso en ese pandemonio. Su figura imponente irradiaba una serenidad que impactaba a Seung-moon, viéndolo como el único capaz de liderar en semejante locura. Pero de repente, sin aviso previo, una sombra gigantesca se abalanzó sobre el asambleísta Yoon Hee-soo. El ataque fue tan rápido que apenas se pudo captar, una ráfaga de furia monstruosa que dejó a todos paralizados de horror. El hombre que la nación entera veía como su futuro presidente, la esperanza del país, fue partido por la mitad en un instante. Sangre y restos se esparcieron brutalmente, dejando una imagen de horror puro que confirmaba la pesadilla. La realidad se había vuelto obscena. En ese momento de shock, una voz familiar, la de un colega, gritó su nombre. «Han Seung-moon, date prisa». El hombre, con el terror en el rostro, le señalaba una salida, urgiéndolo a moverse rápido antes de que fuera demasiado tarde. Seung-moon intentó avanzar con su prótesis, cada paso una lucha desesperada contra el tiempo y el caos reinante. Pero justo cuando se acercaba a la puerta de escape, otro asambleísta, cegado por el pánico, se abalanzó, intentando pasar primero. En un giro cruel del destino, la bestia, con su aliento fétido, se abalanzó sobre el hombre que bloqueaba la puerta, desgarrándolo sin piedad. Un grito de agonía resonó, mientras Seung-moon observaba, paralizado por el terror, la inutilidad de su propia huida. El pánico se apoderó de ellos al darse cuenta de la verdad escalofriante. La puerta estaba sellada, la salida bloqueada. Los ojos del asambleísta a su lado se encontraron con los de Seung-moon en una mirada de desesperación y terrible comprensión. Con la voz temblorosa de aquel asambleísta le reveló el verdadero horror, también hay monstruos afuera de la asamblea. No es solo uno o dos, son muchos más. La esperanza de escapar se desvaneció por completo, reemplazada por un miedo abrumador e inevitable. Desesperado, Seung-moon sacó su teléfono y marcó el número de Do-yeon 111. Necesitaba advertirle con urgencia. «Contesta, Nona, por favor. No sabes lo que está pasando», exclamó. Finalmente, Do-yeon contestó. Seung-moon, con voz entrecortada, le ordenó: «No vengas al edificio de la asamblea bajo ningún concepto. Hay monstruos con cuernos aquí dentro». Le explicó que estaba escapando por la salida de emergencia y le pidió que lo esperara con el auto en la entrada trasera. Do-yeon confirmó que había entendido. Sin colgar el teléfono, Seung-moon miró a su alrededor. Sus ojos se posaron en Yang Pan-seok, el asambleísta veterano, un manipulador de primera, ahora cerca y visiblemente aterrado y tembloroso. El asambleísta Yang, que siempre pareció haber cenado un payaso cada noche y se había mostrado inquebrantable, temblaba ahora como flan. Seung-moon, con astucia renovada, supo que era su chance. Una oportunidad de oro para que ese hombre le debiera un favor. Seung-moon no dudó. Con un agarre firme en Yang Pan-seok, quien aún temblaba por el impacto de lo que habían visto, el joven asambleísta tomó las riendas de la situación
indicándole el camino a seguir. Era impactante ver a Yang Pan-seok, ese hombre que siempre había irradiado una fuerza y un orgullo inquebrantables, un verdadero manipulador de almas, ahora sacudirse de miedo y confusión, revelando una vulnerabilidad que nadie habría imaginado. Para Seung-moon, esta era la jugada perfecta: lograr que el veterano político le debiera un favor, un activo vital en medio de todo el caos. Era consciente de su propia prótesis y de la edad de Yang, lo que los hacía increíblemente vulnerables si no permanecían juntos. Mientras avanzaban, Yang Pan-seok, con la voz aún entrecortada por el terror, le preguntó a Seung-moon qué demonios había sido eso. El joven, con una calma que asombraba, sugirió que parecían monstruos sacados de algún videojuego. ¿Monstruos tipo duendes o troles?, inquirió Yang con un tono de incredulidad. «Estás sorprendentemente tranquilo para esta situación», añadió, asombrado por la compostura de Seung-moon. El propio Seung-moon se sorprendió de su inusual calma, una cualidad que Yang Pan-seok, con su ojo experimentado, reconoció de inmediato, destacando cómo algunas personas se vuelven más sabias en los momentos de crisis. Sin embargo, la dura realidad de su lenta movilidad, la pierna de Seung-moon y la edad de Yang era un impedimento notorio. El joven asambleísta, con una astucia política que bien podría haber sido enseñada por un político que cenó un payaso, le ofreció dos opciones directas: cargarlo en su espalda o simplemente abandonarlo a su suerte. Pan-seok, sin más remedio, aceptó. Así, Seung-moon lo levantó sobre su espalda, mientras el asambleísta veterano, entre jadeos, preguntaba por el modesto auto K4 que los esperaría en la entrada trasera. Finalmente llegaron a la puerta, el último obstáculo antes del vestíbulo. Al abrirla, la visión de más gente huyendo en pánico los recibió, confirmando que el caos ya era generalizado en el exterior. Por un momento, en el vestíbulo pareció que la amenaza no los había alcanzado. «¡No parece haber monstruos aquí! ¡Apuremos a salir!», exclamó Yang, apurando la salida con una falsa sensación de alivio. Al fin, lograron salir al exterior. Un respiro fugaz de alivio los invadió al ver que, por un instante, estaban a salvo. Seung-moon, sacando su teléfono, se preparó para contactar nuevamente a Do-yeon. «No, estamos en la entrada trasera», le dijo Seung-moon, mientras Yang Pan-seok, a su lado, alzaba la vista con una expresión de horror que congelaba la sangre, fijándola en algo que se cernía sobre ellos. «¿Qué crees que es eso?», preguntó Yang Pan-seok, su voz teñida de puro terror. Seung-moon, siguiendo su mirada, levantó la vista y su rostro, hasta entonces tan sereno, se distorsionó por el miedo más absoluto al presenciar lo que se avecinaba. Una gigantesca explosión de energía, con tonalidades azules y violetas, se manifestó en el cielo justo sobre el edificio, envolviendo la Asamblea Nacional en una luz cegadora y anunciando una nueva, incomprensible y aterradora amenaza. La explosión de energía, con sus tonos azules y violetas, se manifestó justo sobre la Asamblea Nacional, envolviendo el edificio en una luz cegadora, un presagio de la aterradora amenaza que se cernía sobre la ciudad. Abajo, en las calles, la gente alzaba la mirada con un pavor incomprensible. Sus voces se mezclaban en un coro de asombro y terror. «¿Qué es eso? ¿Un agujero en el cielo?», se preguntaban, sin entender la magnitud de lo que presenciaban. Mientras el horror se apoderaba de todos, la colosal columna de energía se intensificaba, concentrándose y comenzando un descenso implacable desde el cielo. Como un rayo furioso, se precipitaba sin piedad hacia el suelo, prometiendo arrasar con todo a su paso. La velocidad de su caída era tan imparable que parecía la cuenta regresiva de un contador de misiles cuya última cifra ya se había desvanecido. Al impactar, la energía se desató con una brutalidad inaudita, haciendo volar vehículos por los aires y desintegrando cada cosa en su camino. Una onda expansiva de pura destrucción se extendió por el área. La devastación siguió sin freno, chocando contra los edificios y arrojando escombros y personas por los aires, dejando a su paso un rastro de caos absoluto en la metrópolis. Entre los escombros y la densa polvareda, una silueta gigantesca y monstruosa empezó a materializarse, emergiendo de la energía con una presencia imponente. La gente solo podía gritar: «¡Mira eso! ¿Qué es eso?», mientras una criatura de pesadilla se revelaba. Esta criatura era imponente, con una cabeza dentada y un cuerpo gigantesco que parecía sacado de las más aterradoras pesadillas, confirmando que la pesadilla solo acababa de comenzar. Con un rugido ensordecedor, este ser desató su furia sobre los civiles, sembrando pánico y destrucción por doquier. La gente, aterrada, solo podía gritar y huir de aquella abominación que se movía entre los escombros, implacable. Y como si uno no fuera suficiente,
Otro de estos engendros, con garras afiladas y un tamaño imponente, se unió al caos, atacando a los ciudadanos que huían despavoridos. Las calles se llenaron de cuerpos y escombros, y la ciudad, ahora un campo de batalla, caía bajo el asedio de estas criaturas en un infierno de pánico y aniquilación. Lejos de la zona cero, en la entrada trasera, Seung-moon y Yang Pan-seok presenciaban el horror que se desarrollaba sobre la asamblea. Yang Pan-seok, con una mueca de terror, solo atinó a exclamar lo increíble de la sucesión de eventos. Intentando mantener la calma, Seung-moon logró contactar a Do-yeon. «Noona, ¿dónde estás ahora?», preguntó, y su prima, con voz entrecortada, le respondió que no sabía su paradero exacto, pero un monstruo estaba en el estacionamiento. «Noona, estamos en la entrada trasera. Venía a buscarnos», le urgió Seung-moon. Yang Pan-seok, a su lado, lo interrumpió con una lógica aterrada. «No podemos ir en auto, las calles deben ser un quilombo. Vamos a terminar varados y seremos comida de monstruos». La situación era desesperada. Yang Pan-seok, aún temblando, objetó el plan de Seung-moon. El veterano temía que, si iban a pie, se encontrarían con más monstruos, una idea que lo paralizaba. Sin embargo, el joven asambleísta, con una mirada astuta, entendió que ese era el momento perfecto para afirmar su liderazgo ante el pánico ajeno. Por eso, sin dudarlo, Seung-moon dio instrucciones precisas a su prima Yeo Do-yeon. «Noona, hay un muelle detrás del edificio de la asamblea. Vení para acá ahora mismo», le urgió con una sonrisa confiada, revelando que ya tenía un plan maestro en mente. Mientras tanto, la espiral de energía azul y violeta seguía girando amenazante sobre la asamblea. En medio de la evacuación, Seung-moon recordó un detalle clave. La familia de Yang Pan-seok era un clan adinerado, muy reconocido por su influencia en la región de Honam. De hecho, evocó que Yang Pan-seok solía pasar sus vacaciones en un yate por el Mar del Este e incluso invitaba a sus jóvenes reclutas militares a bordo. Por eso, el asambleísta tenía su yate personal atracado en los muelles del río Han, justo detrás de la Asamblea Nacional. Agotados pero decididos, Seung-moon y Pan-seok llegaron finalmente al muelle. El joven asambleísta preguntó, con cautela, si había monstruos. Al ver el panorama tranquilo, se concentró. «¿Tenés las llaves del yate?». Yang Pan-seok asintió. Las escondía dentro. De pronto, Seung-moon divisó el majestuoso yate Great Yang brillando bajo el sol, atracado en el muelle. Justo en ese instante, un auto se acercó a toda velocidad, casi como una bala que cobró vida. El coche frenó bruscamente, realizando un derrape dramático justo frente a ellos. La velocidad con la que el vehículo llegó era tan impresionante que podría haber ganado una medalla de oro en los Juegos Olímpicos de la huida apocalíptica. La puerta se abrió de golpe y Yeo Do-yeon saltó del auto, gritando el nombre de Seung-moon con una mezcla de alivio y desesperación. Con un suspiro palpable, corrió hacia él y lo abrazó fuertemente, confirmando que había llegado a salvo al encuentro de su primo. Con lágrimas desbordándose, Do-yeon comenzó a relatar el horror del camino. «Monstruos caían del cielo por todos lados, estaba enloqueciendo. No me importaba nada. Fui atropellando a todos». Yang Pan-seok, visiblemente horrorizado, reflexionó para sí mismo. ¿Homicidio culposo en el mejor de los casos? ¿O un asesinato puro y duro en el peor? En ese preciso instante, otros secretarios, Seok, Lee, Ho-jung y Yang Il-ho, llegaron saliendo de otro vehículo. «¿Están bien, asambleísta?», preguntaron, sumándose al creciente grupo de supervivientes en medio del caos generalizado que los rodeaba. La ironía de la situación se acentuaba cruelmente al ver un gigantesco cartel de felicitaciones por la inauguración de Seung-moon, el cual habían preparado en la plaza de la asamblea antes de que los monstruos los obligaran a huir despavoridos. Seung-moon, al verlos, no pudo evitar preguntar preocupado por Seoko. Sus colegas explicaron que Seoko había ido a la entrada principal para salvar a sus hermanos menores, que estaban refugiados en la guardería de la asamblea. Lee Ho-jung añadió, con voz entrecortada, que Sejo había prometido llamarlos una vez que estuviera a salvo, pero hasta el momento no había rastro suyo ni respondía al teléfono. La guardería, además, estaba en dirección opuesta, a 10 minutos en auto. Yang Il-ho preguntó afectado, «¿Qué hacemos con Sejo? Tenemos que ir a salvarlo, pero...». Seung-moon permaneció en un silencio tenso, el ceño fruncido, sopesando la peligrosa decisión. Seung-moon, con una astucia inesperada, tomó el mando. Aunque la situación de Seojo era complicada, sabía que cargar con la culpa de abandonarlo sería un peso mucho mayor que el riesgo de no ir por él. Por ahora, tienen que evacuar y observar la situación antes de pensar en volver a salvar a Seojo, ordenó con voz firme.
«Todos, apúrense y suban al yate de una vez por todas». Sus palabras, claras y decisivas, marcaron el primer paso en medio de la crisis. Justo cuando la tensión por el destino de Syoko era palpable, un nuevo sonido rompió el aire, el inconfundible zumbido de un helicóptero. Los presentes, entre ellos Seung-moon y un tembloroso Yang Pang-seok, alzaron la mirada hacia el cielo, sorprendidos por una aparición que prometía cambiar el rumbo de todo. No tardaron en darse cuenta. Era el ejército. Más helicópteros de combate surcaban los cielos, sus aspas cortando el aire con un estruendo ensordecedor. Una chispa de esperanza se encendió en los ojos de algunos, creyendo que por fin la ayuda había llegado para enfrentar la amenaza global que asolaba la ciudad. Mientras las naves militares se aproximaban a toda velocidad, intentando interceptar el objeto gigante no identificado en el espacio aéreo de Seúl, los monstruos seguían lloviendo sin piedad, masacrando civiles a diestra y siniestra. La ciudad se había convertido en un auténtico infierno. De repente, el cielo se iluminó con destellos explosivos y ráfagas de energía que chocaban brutalmente. Las fuerzas militares habían abierto fuego, desatando una lluvia de misiles y disparos contra las criaturas. El impacto era devastador, pero la resistencia de los monstruos parecía más que formidable. La explosión hizo temblar el suelo, y la onda expansiva golpeó a los asambleístas. Yang Pang-seok y los otros secretarios se tambalearon. Sus rostros reflejaban el horror de una batalla aérea que se intensificaba, dejando claro que el peligro estaba lejos de haber terminado. En medio del caos, una inmensa luz azulada comenzó a descender directamente sobre el muelle, envolviendo a Seung-moon y Yeo Do-yeon. El rayo impactó violentamente cerca del yate, levantando una ola que amenazaba con arrastrarlos. No era un ataque militar, sino algo nuevo y escalofriante. El terror se apoderó del grupo. ¡Uah! Gritaron, mientras la luz azulada se solidificaba. Ante sus ojos horrorizados, una gigantesca mano de piedra emergió del agua, seguida por un monstruo colosal. ¿Qué es eso?, balbucearon, comprendiendo que la pesadilla, lejos de acabar, solo empeoraba. Sin perder un instante, Seung-moon reaccionó. «¡Suban al yate! ¡Apúrense!». Do-yeon lo empujó a bordo y el Great Yang cobró vida, surcando el agua a toda velocidad, dejando atrás el caos y las nuevas amenazas que emergían de las profundidades del río Han. Ya a salvo en la cubierta, los secretarios Lee Ho-yang y Jang Il-ho, aún conmocionados, le preguntaron al asambleísta: «¿A dónde vamos? ¿Crees que el norte de Seúl será seguro?». Seung-moon y Do-yeon, aunque con la misma incertidumbre, se mantuvieron firmes. Seung-moon observaba el agujero azul que se expandía sin cesar en el cielo, del cual seguían cayendo monstruos, confirmando la terrible verdad: ningún lugar en Seúl estaba a salvo. La ciudad entera se había convertido en un campo de batalla apocalíptico, y las criaturas brotaban sin tregua. En un instante, una nueva criatura colosal materializó su forma sobre un edificio cercano. Su puño masivo se estrelló contra la estructura, destrozándola en una explosión de escombros. La devastación era total, y el poder de los monstruos simplemente incomprensible. La escena dejó a todos boquiabiertos. Más y más monstruos surgían del cielo, impactando la ciudad y sembrando el caos. La mente de Seung-moon se aceleró. «Esto no tiene ningún sentido», susurró, intentando procesar la escala de la catástrofe que los rodeaba. La cruda realidad lo golpeó. Ya no quedaba ningún lugar seguro en Seúl. Mientras el yate se alejaba, una parte de él deseaba, con la fe de un niño que cree en los Reyes Magos, que el agua fuera una barrera contra las bestias. Pero el joven asambleísta sabía que, por ahora, no había nada de qué aferrarse. Mientras la ciudad de Seúl se desmoronaba bajo una lluvia de monstruos colosales, Han Seung-moon, el flamante asambleísta, no podía creer el giro absurdo que había tomado su primer día en la política. Aquella visión apocalíptica que lo había atormentado en sueños, ahora era una cruda y ruidosa realidad, confirmando que la amenaza no solo era real, sino que se materializaba con una violencia que borraría su carrera apenas iniciada. Su flamante camino político se había extinguido casi al instante. Los monstruos no solo arrasaban Seúl, sino que también devoraban aspiraciones, y el caos se extendía sin piedad sobre la misma Asamblea Nacional. La capital se transformaba en un infierno donde civiles gritaban de terror y huían desesperados. A su alrededor la devastación era total. Las criaturas emergían por doquier, aplastando todo a su paso, demostrando que Seúl se había convertido en un campo de batalla apocalíptico. Desde la cubierta del yate, Seung-moon observaba el horror y con una voz cargada de impotencia explicaba a Il-ho que los monstruos no dejaban de caer, concentrados al norte del río. Parecía que toda la ciudad estaba siendo atacada.
sin excepción. El Great Yang se alejaba veloz, dejando atrás la urbe condenada, mientras el misterioso agujero azul en el cielo seguía expandiéndose, prometiendo más horrores. Seung-moon, con el rostro sombrío, sentía la impotencia ante la magnitud de un desastre que escapaba a toda comprensión. Mientras el yate surcaba las aguas, Seung-moon preguntó a Il-ho si su teléfono funcionaba. Él y Jo-hong confirmaron no tener señal, imposibilitando llamadas e internet, aislándolos aún más del mundo exterior. Sin embargo, para sorpresa de todos, el teléfono de Young-moon sí funcionaba, y rápidamente los tres se aglomeraron para acceder a las noticias. La pantalla no hacía más que confirmar la pesadilla. Formas de vida monstruosas aparecían en el espacio aéreo. El presidente había declarado estado de emergencia y el ejército se desplegaba a toda velocidad. Pero esa chispa de esperanza duró menos que un día de playa en el Polo Norte, ya que el celular de Seung-moon también dejó de funcionar. Aunque Ho-jung intentó aferrarse a que el ejército lo resolvería, Seung-moon, con la cabeza clara, les recordó la impresionante resistencia de los monstruos. Él sabía que solo con armas de fuego sería imposible derrotar a esas criaturas colosales. Preguntó a Il-ho sobre la división del ejército más cercana, pero su respuesta fue un simple encogimiento de hombros, evidenciando su completa falta de conocimiento militar. Con Seúl bajo asedio, la pregunta de Ho-jung resonó. ¿Entonces a dónde vamos? Fue Yang Pan-seo quien, con sorprendente lucidez, propuso la 17ª División en Incheon o el Comando de Defensa de la capital en Gwanak, revelando su inesperado conocimiento militar. Pan-seo expresó su preocupación por si esas divisiones ya estaban comprometidas. Mirando a Seung-moon, sugirió una alternativa. Por el río Han, directo hacia el norte, allí hay más divisiones. Finalmente, Pan-seok planteó la idea de Paju, un lugar con grandes fuerzas de infantería y unidades blindadas muy cerca de la zona desmilitarizada. Era la mejor opción para encontrar el apoyo militar que desesperadamente necesitaban en medio del caos. Inmediatamente, Seung-moon se dirigió a Do-yeon, su prima y guardaespaldas. Nouna, busca una aplicación de mapas para capturar una imagen de todo Paju, ordenó, mientras el yate avanzaba. Vamos a buscar una división militar cerca de allí. En la distancia el yate continuaba su avance mientras el cielo seguía amenazante. De repente Do-yeon gritó señalando con el dedo, ¡Ah, allí! Su voz rompió la tensa calma indicando que algo nuevo había aparecido en su horizonte. Mientras el yate avanzaba en busca de ayuda militar, una escena inesperada se desplegó ante sus ojos. A lo lejos, sobre un puente, un grupo de personas gesticulaba frenéticamente, clamando por socorro. Leo Hong, con el corazón en un puño, no dudó en señalarles la situación al Seung-moon y al resto. Con una voz urgente, Hong lo apuraba a rescatar a esos náufragos, advirtiéndole que, de dejarlos, caerían indefensos ante los monstruos. Pero Han Seung-moon, con una seriedad impropia de su juventud, le cortó en seco, afirmando que no podían ni debían subirlos al yate. Explicó sus tres motivos principales. Primero, las provisiones. El yate contaba con escasa agua y comida, recursos vitales en un apocalipsis. Segundo, la seguridad. Desconocían la identidad y las intenciones de esas personas, y en tiempos como estos, la confianza era un lujo que no podían permitirse. Y por último, el liderazgo. Existía el riesgo de que intentaran tomar el control de la embarcación o forzarlos a desviarse de su ruta hacia Paju. Con la mirada fija en el horizonte, Seung-moon sentenció que su propia supervivencia era la máxima prioridad, ya que en este nuevo mundo, incluso la decisión más insignificante podía significar la diferencia entre la vida y la muerte. A pesar de que sabía que Ho-jung e Il-ho eran personas capaces de juzgar rápidamente la situación, la discusión se vio abruptamente interrumpida. Yeo Do-yeon, la prima de Seung-moon, se abalanzó sobre él con una furia descontrolada, exigiéndole con vehemencia que no los abandonara. «Sos un bastardo por pensar en dejarlos», le gritó, la rabia desfigurando su rostro. Yendo más allá, lo amenazó con tirarlo por la borda si no los huía, alegando que era preferible que uno muriera para salvar a varios. En medio de la acalorada disputa, Yang Il-ho intervino con una observación crucial. El grupo atrapado parecía ser una familia, e incluso tenían niños pequeños con ellos. Esta simple frase, cargada de humanidad, inclinó la balanza. Con el corazón apretándose en el pecho, Seung-moon dio la orden de subir a la familia. Agradecidos, corrieron a bordo. Sin embargo, la calma fue un espejismo. Apenas subieron, más gente apareció en el puente, persiguiéndolos y clamando desesperadamente por ser rescatados. La situación se volvió caótica cuando un monstruo grotesco emergió, persiguiendo al nuevo grupo por el puente. Los gritos de terror se mezclaban con los de auxilio mientras la criatura se acercaba peligrosamente. Aunque Do-yeon insistía con urgencia en ayudar al resto,
Seung-moon se mantuvo inquebrantable. Con una mirada decidida, le ordenó partir, sabiendo que era excesivamente peligroso detenerse por más gente. Su decisión fue más fría que un pingüino en un refrigerador. El yate, bautizado como Gret Yang, aceleró, dejando atrás los gritos desgarradores de quienes se hundían en el caos. La imagen de los sobrevivientes clamando por ayuda se desdibujaba en la distancia, mientras Seung-moon, impávido, sabía que no había otra opción. Ahora que estaban al menos relativamente a salvo, Seung-moon observó a los recién llegados. No había otra opción que llevarlos, pero decidió que lo prudente sería verificar sus identidades. Acercándose al grupo les preguntó cómo estaban y si alguien había resultado herido. Entre ellos, un hombre lo reconoció de inmediato, presentándose como Gam Heol, un reportero del Korean Times. Lo vi por su elección, dijo. El reportero le presentó a su esposa, Chong Hwaran, y a sus hijos, Gam Chi-yeon y Gam Soo. Al ver a la pequeña Ji-yeon, Song Monk no pudo evitar soltar un cumplido sobre su belleza, antes de asegurarles que ahora sí podían descansar tranquilos. Seung-moon, demostrando su pragmatismo habitual, se acercó a los recién llegados para verificar sus identidades y asegurarse de que nadie estuviera herido. Rápidamente, una de las jóvenes se presentó como Kim Hae-na, mientras que el otro muchacho, Lee Hae-hoon, les agradeció por el rescate. Con una calma inesperada, Seung-moon les preguntó el motivo de su presencia en el puente. Los chicos explicaron que estaban en una clase al aire libre cuando la tragedia los golpeó. Su profesor había sido devorado por los monstruos, lo que provocó que los estudiantes rompieran en un llanto incontrolable. «¡Che, para de llorar!», les increpó Seung-moon, pensando para sí que, si empezaban a complicar las cosas, los dejaría a su suerte. De pronto, la voz de Yang Pan-seok lo interrumpió, gritando desde arriba del yate. «¡Hey, Seung-moon! ¡Vení acá!». Con el rostro descompuesto, Pan-seok le urgió a mirar hacia el horizonte. Justo en ese instante, el puente por el que habían cruzado y donde habían estado los sobrevivientes, se desplomó estrepitosamente ante sus ojos, con un impacto visual que les quitó el aliento. La escena era desoladora. La estructura se había derrumbado poco después de que un monstruo cayera sobre ella, levantando una columna de escombros y agua por doquier. Ambos asambleístas observaron con horror el vacío donde antes se erguía el coloso. Recuperando la compostura, Pan-seok señaló con urgencia. «¡Hay algo bajo el agua! ¡Gírala, rápido!». El yate giró bruscamente, dejando una estela de espuma, mientras una presencia masiva se movía sigilosamente bajo la superficie. Una inmensa sombra se alzaba desde las profundidades, creando remolinos y proyectando un inminente peligro. Seung-moon y Pan-seok se quedaron paralizados, observando con horror cómo una criatura colosal, con escamas y garras afiladas, se lanzaba fuera del agua como un cocodrilo gigante que acababa de descubrir que el yate no era un mero bocadillo, sino un buffet flotante. Se abalanzaba directamente sobre ellos. Con un rugido que resonó sobre el río, el monstruo cayó, sus fauces abiertas revelando hileras de dientes listos para destrozar la embarcación. El tiempo pareció detenerse mientras la bestia se precipitaba. El impacto fue brutal. La criatura se estrelló contra el agua justo al lado del yate, levantando una ola gigantesca que lo sacudió violentamente. Seung-moon y Pan-seok se aferraron con todas sus fuerzas, luchando por no caer por la borda. Gritos de terror llenaron el aire cuando todos a bordo fueron lanzados por el golpe, cayendo al suelo sin control. El yate se inclinó peligrosamente, amenazando con volcar, mientras el caos reinaba y el agua salpicaba sin piedad. «¡Señor, por allá!», exclamó Pan-seok, señalando desesperado hacia la orilla. Milagrosamente el yate, maltrecho pero aún a flote, había sido arrastrado hasta la costa, encallando en la vegetación de la ribera. Sin perder un segundo, Seung-moon, con voz de mando, le ordenó a Il-ho que evacuara a Pan-seok y a Jo-hong. Con rapidez, todos comenzaron a bajar, ayudándose mutuamente para pisar tierra firme. «Todos, por favor, bajen», exclamó Seung-moon, agilizando la evacuación y priorizando a Gam Heol y su familia. Entre el pánico y los gritos de «muévanse», la gente se apresuraba a abandonar la embarcación. El yate, ya un juguete maltrecho por la furia del océano, encalló con un golpe ensordecedor. Las olas se alzaron violentamente, lanzando restos de la orilla contra la embarcación que, impotente, cedía ante el impacto. Dentro del yate,
El caos era absoluto. Yang Ban-seok, con el rostro descompuesto por el terror, apenas tuvo tiempo de reaccionar cuando una de las afiladas garras del colosal monstruo atravesó el casco, desatando una lluvia de astillas y metralla. Lee Hogo y Yang Il-hok fueron lanzados sin control, sus gritos ahogados por el estruendo. La criatura, implacable, golpeaba el yate como si fuera un cascarón vacío, desmembrándolo sin piedad. Una de sus colas escamosas se abatió con fuerza brutal sobre la parte trasera del Great Yang, sellando su única vía de escape. Gam-geol, aferrado a su familia y al pequeño Hyun, solo pudo gritar desesperado: «No, nuestra salida está bloqueada, atrapados en la trampa metálica». La enorme bestia se posicionó sobre la embarcación, el yate crujiendo bajo su peso descomunal. Seung-moon, el impacto visual aún fresco, apenas pudo emitir un sonido al ver el nombre de su yate desfigurado, su plan de huida hecho pedazos. Pero en medio de todo ese estruendo y la desesperación, la mente astuta de Seung-moon no se detuvo. Su mirada, rápida como un rayo, se posó en un extintor de incendios cercano. Sin dudarlo, tomó el objeto y con voz de mando le gritó a Do-yeon: «¡No-na! Usa esto para romper el parabrisas delantero». La situación, al borde del abismo, exigía soluciones rápidas y desesperadas. Con una determinación inquebrantable, Do-yeon obedeció las órdenes de su primo. Levantó el pesado extintor y lo estrelló con furia contra el cristal blindado. El golpe resonó en todo el yate mientras los cristales saltaban, abriendo así una nueva y precaria brecha hacia la esperanza. Do-yeon, ágil, se abrió paso por el agujero recién creado. Desde el interior, Seung-moon se estiró, extendiendo su mano y urgiendo: «Rápido, dame la mano», mientras ayudaba a los demás a salir por la improvisada apertura. «Todos, por favor, salgamos por el frente», exclamó Seung-moon, liderando la evacuación. Mientras el grupo se precipitaba hacia la salida, la bestia parecía estar disfrutando de un pasatiempo macabro, como si su único objetivo fuera jugar al hundir la flota sin dejar ni los salvavidas enteros. Apenas habían pisado tierra firme cuando una nueva amenaza surgió desde las profundidades. Un tentáculo rojo y viscoso se lanzó. Gam-geol, al ver el peligro inminente, aferró con fuerza a su hija Ji-yeon, gritándole que se sujetara a él con todas sus fuerzas para resistir el embate. El terror invadió a los sobrevivientes cuando el tentáculo, con una velocidad aterradora, se enroscó en la pierna de Lee Ji-yeon. El joven estudiante, presa del pánico, solo pudo soltar un desgarrador grito, su voz resonando en el aire mientras era arrastrado sin piedad. Pero la pesadilla no terminaba allí. Otro tentáculo se lanzó, atrapando a Ji-yeon. «Ji-yeon», gritó Gam-geol con desesperación, extendiendo su mano en un intento desgarrador por alcanzar a su hija. Por un milagro de la fuerza de voluntad, sus dedos lograron aferrarse a los de ella. La pequeña Hyun era arrastrada con brutalidad hacia el agua, su cuerpo estirándose bajo la fuerza del tentáculo. Su padre, con la mano aún aferrada a la suya, clamaba su nombre con una angustia que desgarraba el alma, un recordatorio de la impotencia. El tentáculo se apretaba con más y más fuerza. Gam-geol y Seung-moon, junto a los demás, tiraban con todas sus fuerzas, sus rostros tensos por el esfuerzo y el miedo. Hyun clamaba el padre, luchando desesperadamente por la vida de su hija. La fuerza de Gam-geol era insuficiente. Hyun, su pequeña hija, solo podía gritar «papá», mientras era arrastrada sin piedad por el tentáculo. Una ola de desesperación lo invadía al darse cuenta de que a ese ritmo no había forma de salvarla. El pánico desfiguraba su rostro, y una voz cruelmente lúcida en su mente le susurraba que si no soltaba a Ji-yeon, ambos serían arrastrados por la bestia, condenados a desaparecer juntos. No durarían mucho más. En ese instante, una opción horrible se presentó. ¿Y si la dejaba ir? La imagen de sus manos a punto de separarse era una tortura visual para Gam-geol, cuya mente luchaba contra la idea de abandonar a su hija a un destino incierto. Por un fugaz y terrible segundo, pensó en escapar mientras el monstruo se la comía. Pero el instinto paternal era infinitamente más fuerte, y un grito desgarrador de «Ji-yeon» brotó de su garganta, reafirmando su voluntad de luchar hasta el final. «¡Papá!», clamó Ji-yeon, su pequeña figura aún tironeada. Con una determinación que desafiaba la lógica, Gam-geol se aferró con más fuerza, negándose a soltarla, luchando con cada fibra de su ser contra la criatura. Repentinamente, un puño se apretó con ferocidad y un pie golpeó con fuerza el suelo. Seung-moon, herido pero con una voluntad inquebrantable, encontró un punto de apoyo, listo para intervenir en la desesperada lucha por la vida de la niña. Con un rugido de pura ira, Han Seung-moon se lanzó, tirando con todas sus fuerzas del tentáculo, buscando desesperadamente cualquier punto débil.
La furia se apoderó de él, impulsándolo a desafiar a la criatura que amenazaba con llevarse a la niña en su debut político. «Hoy es mi primer día como político», gritó, con la voz cargada de frustración. «Y por culpa de ustedes, malditos monstruos, todo se arruinó». Ira liberó una fuerza inesperada contra el tentáculo. Con un estallido de energía, Seung-moon embistió la viscosa extremidad, logrando que ésta se contrajera. Gamgeol, al ver esa pequeña apertura, aprovechó la distracción para tirar con todas sus fuerzas, clamando de nuevo. Hyun levantó la vista, sorprendida. Con una sonrisa de alivio y triunfo, Seung-moon exclamó. El tentáculo, aparentemente derrotado, se agitaba, pareciendo ceder su presa tras el inesperado ataque del asambleísta. Pero la victoria fue efímera, como el vapor de una taza de café en pleno Polo Norte. Antes de que Seung-moon pudiera celebrar, el tentáculo, con una rapidez espeluznante, envolvió su pierna derecha. De repente, el cazador se convirtió en la presa, siendo brutalmente arrastrado hacia la oscuridad acuática. El cuerpo de Seung-moon fue lanzado por el aire, su pierna protésica impotente ante la fuerza del tentáculo que lo arrastraba sin piedad. Un giro macabro del destino lo sumergía en el horror que acababa de enfrentar. Con un jadeo ahogado, Seung-moon fue brutalmente jalado hacia las fauces de la criatura. El tentáculo se apretaba con una fuerza descomunal, llevándolo directo a una muerte casi segura en las profundidades del río. Seung-moon se escuchó un grito desesperado. Desde la distancia, Yeo Do-yeon, su prima y guardaespaldas, corría con una velocidad asombrosa, la determinación grabada en su rostro. «¡Idiota!», exclamó, lanzándose al rescate de su primo. Mientras el tentáculo rojo arrastraba sin piedad a Seung-moon hacia las profundidades, él gritaba desesperado, advirtiendo a los demás que no se acercaran, sumergiéndose a una velocidad aterradora en la oscuridad del río. Pero de repente, una silueta decidida se lanzó por el aire, una figura familiar contra el cielo azul. Era Yeo Do-yeon, la prima y guardaespaldas de Seung-moon, dispuesta a todo para arrancarlo de las fauces de la bestia. Con una fuerza brutal, Do-yeon aterrizó sobre el tentáculo, librando una explosión de energía azul al impactar. Su ataque fue directo y contundente, buscando el punto débil de la criatura para liberar a Seung-moon. El golpe. Seung-moon, aturdido, emergió del agua con un jadeo, su mirada fija en la criatura que lo había arrastrado. La amenaza no había terminado, pero al menos estaba fuera de su agarre inicial. La bestia, visiblemente aturdida por el ataque de Do-yeon, soltó a Seung-moon. Su cuerpo, liberado repentinamente, fue lanzado por el aire antes de caer de golpe sobre la orilla, a salvo, por ahora. Do-yeon, sin perder un segundo, corrió hacia él. «Seung-moon», exclamó, acercándose rápidamente para asegurarse de que estuviera bien, preocupación pintada en su rostro mientras lo ayudaba a incorporarse. «Creo que estoy bien», respondió Shun, notando que la pierna protésica había sido la parte capturada. «Menos mal que solo fue mi prótesis», añadió, antes de que ambos volvieran a mirar al monstruo, que seguía cerca. «¡Levántate! Necesitamos correr rápido», urgió Do-yeon, ayudándolo a ponerse de pie. Seung-moon, mientras se apoyaba en ella, no pudo evitar preguntar: «¿No hiciste algún entrenamiento especial en secreto? Porque mira, ni con el mejor plan de estudios de un gurú del fitness cósmico se aprende a volar así». Do-yeon, con una expresión de asombro, respondió: «Ni yo sé cómo lo hice, solo sentí una oleada de poder». Justo entonces, las voces de sus compañeros resonaron. Asambleísta Han, llamando su atención, los demás sobrevivientes se acercaron, aliviados de ver a Seung-moon y Do-yeon a salvo. Gamgeol, el reportero, se aproximó con los ojos llenos de gratitud. «Muchas gracias. Si no fuera por usted, Geun-yo». Seung-moon, con una preocupación genuina, preguntó: «¿Está Geun-men?». Gamgeol asintió, explicando que, aunque asustada, la niña ya se había tranquilizado. Fue entonces cuando Geun-meon notó algo terrible en la pierna de Seung-moon. Horrorizado, Gamgeon se disculpó, sintiéndose culpable por la pérdida de la pierna protésica de Seung-moon. «No, esto», balbuceó el asambleísta, mientras Do-yeon lo miraba, el ambiente teñido de una tensa emoción. Do-yeon, rompiendo el hielo con humor, susurró: «De ahora en adelante, en vez de decir que la perdiste en un accidente de tránsito, di que fue un cocodrilo con tentáculos que dispara láseres». El viejo la miró serio. «Sos un imprudente». Tras eludir a la bestia marina, los sobrevivientes, exhaustos y aún traumatizados, buscaron respiro. Lee Jo-jun, con ternura, consolaba a la joven Kim Jina, cuyos ojos reflejaban el horror. La ansiedad de Yang Pan-seok era palpable. El sol caía,
La noche prometía peligros, apurando a Seung Moon. La oscuridad, implacable, engulló el paisaje, abriendo paso a lo inimaginable. El grupo se dirigió sin perder tiempo hacia un complejo industrial apenas visible. Anhelaban un refugio seguro o quizás una nueva trampa en la penumbra. Alcanzaron el complejo, un laberinto de galpones desiertos. Pan Seok, con cautela, observó. Todo vacío sugiriendo evacuación, pero la esperanza se desvaneció al hallar la entrada principal sellada con gruesas cadenas. Los rostros cansados reflejaban frustración. Nadie creía que las cadenas se romperían. Sumun, con mirada sagaz, sintió el momento perfecto para probar su conclusión lógica sobre las habilidades que Doyeon, su prima, parecía haber desarrollado. Con convicción sorprendente, Sumun se giró hacia Doyeon y le pidió, sin rodeos, que intentara romper las cadenas. Ella lo miró incrédula. «¿Qué decís?» Pero él, con seriedad inquebrantable, insistió. «Solo intenta, no ona». Doyeon, aunque escéptica, extendió sus manos hacia las cadenas, con la duda pintada. «No hay forma», murmuró. Al concentrarse, una explosión de energía azul vibrante irradió de ella, pulverizando los eslablos con facilidad pasmosa. Un poder inesperado se manifestó, como si de repente hubiese aprendido a levantar un auto con el dedo meñique después de una siesta cósmica. Con los restos de las cadenas en sus manos, Doyeon observó el resultado, atónita, preguntándose si realmente había sido ella. El asambleísta Yang Pan-seok, boquiabierto, balbuceó: «Secretaria Doyeon, sabía que eras atleta, pero esto es increíble». La exluchadora solo sintió una mezcla abrumadora de asombro y desconcierto. Seung Moon, con sonrisa de satisfacción que apenas disimulaba su triunfo. Lo sabía, pensó. Con la barrera rota, la puerta se abrió, revelando el interior. El grupo, aliviado, pudo entrar, encontrando un espacio donde descansar por un momento. Ya dentro del refugio, Gam Heol, el reportero, sugirió encender una hoguera para combatir el frío y secar a los niños. Seung Moon, con sensatez, asintió. Gam Heol propuso revisar un camión cercano en busca de suministros, a lo que Seung Moon también accedió, priorizando avanzar. Lee Ho-hong se ofreció a acompañar a Gam Heol, y Seung Moon les dio luz verde, advirtiendo que fueran muy cuidadosos. Mientras los observaba, el asambleísta reflexionó, reconociendo que los sobrevivientes, pese a su debilidad, eran un valioso activo para su heterogéneo grupo. La joven Gina se encogió, la sombra del horror aún la perseguía. En el centro del improvisado campamento, una pequeña hoguera crepitaba alegremente, proyectando calor reconfortante que, por instantes, disipó la tensión y el frío implacable de la noche que los envolvía. Cerca del fuego, Gan Heol y Lee Jeon conversaban, intentando darle sentido al caos que los rodeaba. Gan Heon preguntó: «¿Qué demonios está pasando? ¿Nos volvimos locos o vemos cosas?» Gan Heol, con pesar, respondió que ojalá solo fuera eso. Seung Moon se acercó a Doyeon, preocupado. «¿Estás bien, Ona?», le preguntó. Ella sonrió débilmente, aún asombrada. «Antes, cuando casi me agarra el cocodrilo». «¿Vos sabés cómo salté tan alto y le pateé la cabeza?», dijo, la incredulidad aún vibrando. Seung Moon, mirando fijamente a su prima, le ofreció una teoría audaz. «Nona, si no me equivoco, creo que superaste las habilidades normales de un ser humano». Le explicó que, donde el cielo se abrió y llovieron monstruos, su deseo desesperado de salvarlo pudo haber transformado su cuerpo de una manera inexplicable, dándole poderes insospechados. Doyeon, algo desconcertada por la audaz teoría de su primo, le preguntó qué demonios le estaba diciendo. Seung Moon, con firmeza, le aseguró que en este mundo donde el sentido común se había dado a la fuga y la cordura baila el vals con la locura, no es descabellado pensar en gente que, de pronto, desate una fuerza descomunal. Enfatizó que lo que ella había logrado, perforar la cabeza de un monstruo inmune a las balas, estaba muy lejos de lo que un humano corriente podría hacer. Doyeon, con la incredulidad aún grabada en su rostro, le preguntó si eso significaba que se estaba transformando en un monstruo. Él admitió no tener una respuesta certera, pero teorizó que la apertura de ese agujero azul en el cielo y sus secuelas la habían afectado de alguna manera profunda. Antes de que Doyeon asimilara todo, la atención de Seung Moon se desvió. Notó algo en la pequeña Hyun y, preocupado, le preguntó a Gam Heol si la niña estaba bien, pues la veía muy asustada. El reportero le aseguró que sí, que ya estaba calmada. Sin embargo, desde hacía un rato, Hyun no paraba de mirar a su alrededor, una inquietud palpable en sus ojos. Gam Heol, curioso, le preguntó qué era lo que tanto la distraía, y ella, con un pequeño dedo tembloroso, señaló hacia arriba. «Nubes azules brillantes», susurró la niña con una voz apenas audible. Y sí, para ella el mundo se había teñido de un azul etéreo,
Veía esas nubes luminosas flotando por todas partes, como si una nueva atmósfera se hubiera posado sobre ellos desde hacía ya un tiempo. Gamgeol, convencido de que Ji-on seguía traumatizada, comentó que la niña no se encontraba del todo bien. Pero Seong-moon, con una curiosidad insaciable, se acercó y le preguntó cuándo había comenzado a ver esas peculiares nubes. Ella le respondió que desde hacía rato, especificando que las percibía desde que aquel brillante agujero se abrió en el cielo y que desde entonces no paraban de multiplicarse. En ese instante, Seung-moon comprendió, con una punzada de asombro, que Yeon también poseía algo extraordinario, una habilidad que trascendía por completo lo normal. Justo en ese momento, Pan Seok, quien los observaba, se aproximó y le preguntó a Seung-moon qué lo tenía tan absorto. El asambleísta, sin apartar la vista, le indicó que mirara hacia allá. Un rotundo ¿qué? Escapó de Seung-moon. Se detuvo en seco, sus ojos clavados en un punto en el suelo que parecía palpitar con extraña luminescencia azulada. El grupo, sintiendo la tensión, se acercó con cautela. Sobre el frío piso del complejo industrial, una sustancia viscosa, azul y burbujeante se esparcía, goteando con un ritmo inquietante desde las paredes. Era evidente que algo había estado allí, o quizás seguía estando. El pánico se apoderó del grupo, haciéndolos retroceder aterrados, al presenciar cómo aquella sustancia comenzaba a moverse, a cobrar vida, a tomar una forma. Jehune, con la voz entrecortada por el miedo, apenas pudo balbucear. Con un gorgoteo gelatinoso, la masa azul y brillante se elevó lentamente del suelo, revelándose como una criatura amorfa y babosa, de la que se extendían tentáculos. No había duda, era un monstruo. La criatura continuó su aterradora metamorfosis, goteando y expandiéndose. Pan Seok, con una mezcla inusual de horror y fascinación, formuló la pregunta que todos se hacían: ¿es esa cosa también otro monstruo? El nuevo ser, ya materializado, se erigía ante ellos, una masa colosal y gelatinosa de un azul brillante. Gotas de su sustancia viscosa caían pausadamente al suelo, confirmando su temible presencia y el peligro inminente. El terror se desató. La masa azul, que hasta hacía un instante palpitaba inofensiva en el suelo, comenzó a tomar una forma monstruosa. Seung-moon, paralizado por la impresión, solo pudo emitir un grito ahogado, con los ojos clavados en la abominación que se erguía frente a ellos. Un grito colectivo de horror sacudió el complejo industrial mientras el grupo retrocedía, desesperado. Pan Seok, abrumado por la situación, se dejó caer al piso, el pavor tatuado en su rostro, mientras la criatura continuaba su aterradora metamorfosis, expandiéndose. La gelatinosa masa, goteando su sustancia por todas partes, extendió un tentáculo imparable, forzando al grupo a retroceder aún más. Su amenazante presencia llenaba todo el espacio, dejando claro que se enfrentaban a un nuevo y temible enemigo. En un arrebato de furia, Do-yeon se lanzó contra el monstruo, preparada para asestarle un golpe. «Pedazo de mierda», rugió con toda la fuerza de sus pulmones, pero Seung-moon, con una punzada de alarma que le heló la sangre, la detuvo abruptamente. «No, no lo toques, no dejes que te toque». A pesar de la advertencia desesperada de Seung-moon, el contacto fue inevitable. Do-yeon, tras un breve roce con la criatura, fue repelida con una violencia brutal, mientras el monstruo salpicaba su viscosa sustancia azul. Un grito de dolor lacerante escapó de sus labios. Impulsada por el impacto, Do-yeon salió disparada por los aires, y el monstruo, con esa viscosidad que parecía una gelatina de arándanos mutante, se mantuvo impasible. Su forma retorcida se extendía, revelando una masa gelatinosa y elástica que parecía tener vida propia. Con un movimiento ágil, un tentáculo de la criatura arremetió, y al rozar algo, generó una inesperada reacción de fuego que disipó la sustancia azul por un instante. La criatura, inmutable, continuó su danza amenazante, buscando atrapar a sus presas. Seung-moon, quien había caído cerca de la criatura, vio una oportunidad. Rápidamente, se puso de pie, corrió hacia Do-yeon, la sujetó con firmeza y la cargó sobre sus hombros, listo para iniciar una huida desesperada. «Este coche que funciona», suban, gritó Seung-moon con autoridad, corriendo con Do-yeon hacia un vehículo de carga. En medio de la confusión, su liderazgo emergía de nuevo, priorizando la supervivencia y delineando una estrategia de escape inmediata para todo el grupo. El monstruo gelatinoso, con su persistente y lento avance, se arrastró por la abertura del complejo, persiguiéndolo sin descanso. El grupo, ya subiendo al vehículo, miró hacia atrás con una mezcla de terror y asombro ante la implacable criatura. «No, creo que necesitamos ganar algo de tiempo»,
murmuró Seung-moon a Do-yeon, quien lo miró con determinación. Él, con una mezcla de urgencia y sacrificio palpable, les gritó a los demás: «¡Adelante! ¡Salgan de aquí primero!». Su voz resonó en el aire. Mientras el joven del grupo reaccionaba con asombro desde el interior del coche, el vehículo arrancó a toda velocidad, dejando atrás a Seung-moon y Do-yeon. El monstruo, implacable, se abalanzó sobre ellos en un instante. «¡Agárrate fuerte!», le gritó Seung-moon a Do-yeon, justo cuando la criatura impactó contra ellos, lanzándolos por los aires. Aferrados el uno al otro, intentaron amortiguar el golpe, su supervivencia pendiendo de un hilo. El monstruo no les dio tregua, atacando de nuevo con una furia implacable. Seung-moon y Do-yeon, golpeados por la sustancia pegajosa, cayeron al suelo, luchando por mantenerse conscientes ante el asalto de la errante criatura azul. El impacto del monstruo los hizo caer, pero Seung-moon, sin pensarlo dos veces, la levantó en brazos. Ella, aferrándose a él con una fuerza inquebrantable, se negó a obedecerle cuando él le pidió que lo abandonara para ganar tiempo. «¡Cállate, tonto!», le espetó Do-yeon, mientras el joven del grupo, aún a bordo del vehículo, lo surgía a levantarse. Ambos se incorporaron y reanudaron la huida a toda velocidad. Mientras corrían, el asambleísta Pan Seok, perplejo, preguntó si la criatura no era como esos monstruos gelatinosos de los videojuegos. Do-yeon, con la mirada clavada en el avance imparable de la masa viscosa, asintió, confirmando que sí, era un slime. Pan Seok, aún sin entender, insistió en saber cuál era la debilidad de un slime. Do-yeon le explicó que, si bien solían ser vulnerables al fuego, este era monstruosamente grande. Fue entonces cuando Seung-moon, con una astuta observación, creyó haber encontrado una apertura para atacar. Con una urgencia palpable, le indicó a Do-yeon que corriera hacia un punto específico, y luego, sin dudar, le preguntó a Pan Seok si llevaba consigo un encendedor. Un clic metálico sonó, presagiando la acción. La criatura gelatinosa, imparable, se extendía. Do-yeon, impulsada por Seung-moon, corría con determinación, dirigiéndola hacia una estación de servicio. La criatura gelatinosa continuaba su implacable persecución. Do-yeon, manteniendo la calma, siguió las indicaciones, guiando al enorme monstruo directamente hacia una estación de servicio cercana, donde el combustible ofrecía una oportunidad. Al llegar a la estación, Do-yeon desató una explosión de energía azul que impactó de lleno en la criatura. La sustancia azul del monstruo se vio violentamente perturbada por el estallido, confirmando su vulnerabilidad al fuego o a la potente energía que ella acababa de liberar. El asambleísta Yang Pan Seok observaba asombrado cómo la criatura gelatinosa, ahora envuelta en llamas, empezaba a disiparse. Un chorro de la sustancia azul salpicó el aire, mostrando el efecto devastador del ataque combinado. Una colosal explosión de fuego engulló la estación de servicio y el complejo industrial entero, demostrando la abrumadora devastación del ataque. Los demás miembros del grupo, que ya estaban a salvo en el vehículo, gritaron: «¡Corran!», escapando del infierno de llamas que consumía a la criatura. Seung-moon y Do-yeon, a salvo, observaron cómo el fuego se propagaba. Él, con alivio y un humor particular, comentó que ardía muy bien y que se alegraba de no haber dejado de fumar. Una ocurrencia absurda para el momento. Gam-geol, el reportero, reconoció la astucia de Seung-moon, quien estaba analizando la situación incluso después de casi morir. Esto confirmaba que los monstruos eran vulnerables y podían ser derrotados, aunque Gam-geol no pudo evitar regañarlo por su imprudencia. Mientras el fuego seguía ardiendo, Gam-geol sugirió que debían irse de inmediato, temiendo la presencia de más monstruos. Seung-moon, sin embargo, se detuvo, sintiendo algo peculiar en el aire, una intuición que lo obligó a quedarse un instante más. Con curiosidad, recogió unos extraños cristales azules que parecían haber sido parte del monstruo gelatinoso. Se preguntó qué eran, pues parecían gemas o cristales, pero su forma y textura no eran las de una piedra común, despertando una extraña fascinación. De repente, la joven Hyun, con su percepción extraordinaria, alertó a todos, gritando. Su dedo apuntaba directamente a la dirección de donde venían más de esas extrañas y brillantes sustancias azules, indicando un nuevo peligro inminente. La advertencia de Hyun se volvió una terrible realidad. Una colosal criatura azul y peluda, con ojos tan brillantes como brasas, emergió de la oscuridad. Su rugido, cargado de una furia primitiva, heló la sangre de todos los presentes, anunciando la inminente llegada de una especie de monstruos completamente nueva y aterradora. El caos se desató una vez más. La gente, presa de un pánico descontrolado, gritaba mientras corría despavorida, cada uno buscando desesperadamente salvar su propia vida. Entre la huida,
Seung-moon conectó los puntos. Hyun había predicho la aparición de esta bestia. Era evidente que la niña poseía una habilidad única, casi como un radar viviente capaz de detectar a estas criaturas antes de que nadie más las viera. Consciente de la urgencia de esa revelación, Seung-moon le dijo a Do-yeon que costara lo que costara, debían asegurarse de llevar a Ji-yoon con ellos. Su percepción era, sin duda, invaluable para sobrevivir. Mientras tanto, la carrera no daba tregua. Exhaustos, con la respiración entrecortada y los cuerpos al límite, Seung-moon seguía cargando a Do-yeon, intentando dejar atrás al monstruo y tomar un breve respiro. Con la cautela de quien sabe que cada sombra puede ocultar un peligro, Seung-moon preguntó dónde se habían metido las criaturas, consciente de lo peligroso del lugar y la urgencia de moverse. Pero antes de que pudieran formular un plan o siquiera tomar un segundo aliento, la enorme bestia azul se abalanzó sobre ellos de la nada, atacando con una velocidad y una fuerza sorprendentes. Su emboscada repentina los dejó completamente expuestos al peligro inminente. El golpe fue devastador. Seung-moon cayó al suelo, el impacto lo dejó sin aliento y la imponente figura del monstruo se cernía sobre él, listo para rematarlo. Una vez más, su vida pendía de un hilo. Sin dudarlo, Do-yeon se lanzó al ataque, concentrando toda su energía azul para golpear a la bestia con la furia de quien protege lo más preciado, decidida a salvaguardar a Seung-moon a toda costa. Sin embargo, a pesar de su poder, la criatura demostró una resistencia formidable. El rostro de Do-yeon reflejó la sorpresa y el esfuerzo al ver que su golpe no la derribaba. Con un movimiento rápido y brutal, el monstruo contraatacó, lanzando a Do-yeon por los aires con una fuerza inmensa, dejándola completamente incapacitada y sin opción. Claramente, este nuevo adversario no era ningún chiste ni un dulce gatito de peluche, sino una amenaza real que superaba sus poderes por un par de cientos de kilómetros. Con el corazón en un puño, la desesperación crecía en la voz de Seung-moon mientras gritaba el nombre de Do-yeon al verla caer, incapaz de hacer nada para ayudarla. Do-yeon yacía inerte en el suelo, inconsciente tras el brutal ataque, y así, arrodillado, Seung-moon ahora enfrentaba solo a la imponente criatura, su mirada fija en el monstruo que se cernía sobre él. La gigantesca criatura peluda y azul apenas se inmutó con el brutal impacto de Do-yeon. Fue como lanzarle un cacahuete a una vaca furiosa, completamente ineficaz. Al ver la inmensidad de la bestia y la inutilidad del golpe de su prima, Seung-moon solo pudo pensar, atónito, mierda. Sin embargo, con un suspiro de alivio, notó que Do-yeon, pese a la brutal embestida, aún podía moverse. Sin perder un segundo, urgió al reportero Gama que huyera, mientras este, con el rostro descompuesto por el terror, miraba a su alrededor sin saber qué hacer. En medio de la caótica retirada, Seung-moon divisó a Ji-yoon corriendo con desesperación. Fue entonces que Lee Ho-jung, el asambleísta Yang, con el aliento entrecortado, se dio cuenta de la grave situación y no pudo evitar exclamar, «¡Asambleísta Yang!». Con una determinación inquebrantable, Ho-jung insistió en que debían llevar a la pequeña con ellos. Era crucial. La prisa se apoderó de todos mientras la colosal criatura azul se abalanzaba sobre Ji-yoon, quien corría despavorida, sintiendo la silueta del monstruo cada vez más cerca. Ji-yoon continuaba su huida, intentando escapar del monstruo que la perseguía sin tregua. Seung-moon, con la voz cargada de pánico, le gritaba que corriera, mientras el reportero Gam la miraba impotente, la desesperación creciendo en su rostro. La niña seguía corriendo con todas sus fuerzas, el corazón latiéndole a 1000 por hora, el monstruo pisándole los talones, amenazando con alcanzarla en cualquier momento y poner fin a su desesperada huida. En ese instante crítico, la criatura peluda arremetió con una fuerza brutal contra Do-yeon, lanzándola por los aires. Cayó pesadamente, tosiendo sangre, su cuerpo inerte y sus poderes inutilizados, dejando a todos pasmados y al asambleísta Yang gritando horrorizado su nombre. Mientras Seung-moon, ya sin Do-yeon, corría buscando una salida, una nueva y terrible amenaza surgió inesperadamente. Otra colosal criatura azul y peluda apareció por la derecha, bloqueando su camino y empeorando la situación.